Estamos en la Plaza Mayor de Madrid, que seguramente todos conocéis. A pocos meses ya de la Navidad se empieza a notar el fresquito y os venimos a contar una historia que a lo mejor no conocéis, veréis. En 1765 este espacio fue empleado por la Inquisición para realizar las ejecuciones del momento. Esto se convirtió en un auténtico baño de sangre y eso propició que se extendiera la rumorología acerca de que en las casas de aquí alrededor había fantasmas. Incluso esos fantasmas se han mantenido tras derrumbarse, quemarse y reconstruirse la Plaza Mayor de Madrid. Dicen que esta calle recibe el nombre por un fantasma. Bueno, en realidad, una fantasma. El caballero de Gracia estaba enamorado de una mujer y todas las noches venía a su balcón a pretenderlo. El problema fue cuando se encontró con su rival, el príncipe Vespasiano, que también estaba enamorado de ella. Ambos sabían que no podían conseguir a esa mujer estando uno de los dos vivos, entonces decidieron batirse el duelo. Pero antes de morir, ella salió y a altas horas de la noche decidieron seguirla, porque ¿dónde iba una dama tan joven a esas horas de la noche? Una vez que la siguieron, ella se levantó el velo. ¿Y cuál fue la sorpresa de los dos caballeros? Era una momia. Cuenta la leyenda que después de ese momento jamás se supo nada de ella. Estamos en la iglesia de San Ginés, donde en 1353 aconteció un hecho que conmocionó a toda la ciudad. Verán, al mismo tiempo que los vándalos entraban en esta iglesia para robar todo tipo de artilugios de valor, hablamos de cálices, de joyas, otro acto consternó a la comunidad, que es que un hombre murió degollado a los altares de la Virgen en un baño de sangre. A los días, ese hombre se proyectó en forma de imagen en la iglesia de San Ginés, decapitado y hablando, algo que sorprendió a todo el mundo. Un hombre que tuvo los suficientes arrestos como para expulsarle oyó cómo este hombre decía que había sido asesinado para no dejar rastro de un robo que unos judíos y unos moros, que se sabe el racismo de la época, habían cometido en este mismo lugar. Este arma se apareció en sucesivas ocasiones, no descansando hasta que estos vándalos fueron prendidos y ejecutados en el arroyo de San Ginés. Se supone que ahí se acababa la historia. No obstante, hace unos años, unos mendigos que albergaban bajo el techo de esta iglesia, recogiéndose del frío, cuentan que se sentían observados, inquietos. Unos vándalos, el mismo proceso que ocurrió siglos atrás, intentaron hacerles daño. No obstante, un ruido muy potente surgió desde las puertas de la iglesia, ahuyentando a estos vándalos. A la mañana siguiente, cuando el cura salió, estos mendigos le dieron gracias por haber ahuyentado a esos vándalos que iban a matarles. Sin embargo, el cura les dijo algo que les dejó perplejos. Nadie habita la iglesia de San Ginés por la noche. El Museo del Prado es uno de los lugares más emblemáticos de Madrid con la historia paranormal menos conocida de todas. Cuenta la leyenda que en 1819 Francisco de Goya se trasladó a vivir al actual Paseo de Extremadura, donde se compró una casa que se llamaba la Quinta del Sordo y allí pasó sus últimos años de vida en la etapa más depresiva y huraña de todas. Es la etapa que se conoce como las pinturas negras de Goya. Esas pinturas retrataban fantasmas, carneros, de todo. Muy oscuro. En la corte se decía que esos personajes solamente podían ser obra de su mente porque estaba loco, o personajes fantasmagóricos de verdad que aparecían alrededor de la casa. Más o menos alrededor del siglo XIX se acrecentó la leyenda y se decía que esos personajes iban todos los días a buscar sus retratos por las noches para poder llevárselos con ellos. Pero alrededor de 1900-1913, la casa fue derrumbada y aún algunas personas decían que todavía los personajes fantasmagóricos iban a buscar sus pinturas por las noches. Bien es cierto que esas pinturas ya no se encontraban ahí, ni se derrumbaron con la casa, obviamente. Esas pinturas están en el Museo del Prado de Madrid.
Estamos en el Palacio de Cañete, en la calle Mayor, número 69, justo al ladito de la Plaza de la Villa. Veréis, detrás de estos muros encontramos uno de los fenómenos paranormales con más antigüedad de nuestra capital, y es que data del siglo XVIII. Detrás de estos muros son conocidos los rituales que se celebraban, rituales, aquelarres, todo tipo de fenómenos, y son conocidos también los fenómenos poltergeist que se han sucedido dentro de estos muros, corrimientos de muebles. Hablamos de gente andando por los pasillos, de candiles que se encienden sin ninguna explicación, de ruidos, de sombras que van y vienen. Muchos de los gobernadores civiles de nuestra capital residieron dentro de estos muros. Incluso algunos alcaldes, por ejemplo Álvarez del Manzano, el más cercano, residieron dentro de estos muros, detrás de estos muros, perdón. Y tuvieron que irse por una sencilla razón: el miedo que sentían al no saber qué estaba ocurriendo aquí dentro. Estamos en uno de los edificios más bonitos y emblemáticos de Madrid, por no decir el más bonito, el Palacio Real. Antes aquí se erguía el Alcázar de los Austrias, que fue destruido. Hay dos leyendas que hablan de esa destrucción. Una, los fantasmas burlones, hartos de que nadie les hiciese caso, incendiaron el palacio para que los reyes se quedasen sin sitio donde dormir. Y la segunda es que Felipe V, en uno de sus exorcismos, se incendió el palacio, y entonces al destruirse él pudo ordenar que se construyese el mejor y el más bonito palacio de Europa. Lo consiguió, o no, eso ya es justo de cada uno. Cuando terminó el palacio, el arquitecto tuvieron que cortarle la lengua, sacarle los ojos y cortarle los brazos para que no pudiese construir jamás un palacio así. Entonces, la leyenda dice en realidad que en la frontal de este palacio, en las cabezas que hay, una de ellas es la del arquitecto. Muchos hablan de que por las noches se le oye chillar todavía. Otra de las aventuras de esta Plaza de Oriente más famosas es en el Teatro Real. Muchas son las historias del Teatro Real, pero una de las curiosidades más grandes de este teatro es que si lo miras desde arriba encontrar forma de ataúd. El por qué nunca se sabrá. Hola, estamos en el Palacio de Linares, actual Casa de América, en donde la leyenda surge en torno a los años 80 y 90. Es entonces cuando los trabajadores de este palacio comienzan a escuchar una serie de psicofonías, comienzan a notar que hay elementos, puertas que se abren, se cierran, cosas raras. La psicóloga Carmen Sánchez decide pasar para estudiar los fenómenos que se están produciendo una noche aquí, y descubre la presencia de 3 personas. No obstante, hay que decir que este palacio ya se consideraba maldito antes de su construcción, y es que durante la Guerra de Independencia los franceses lo emplearon como cárcel en donde hacinaban a los presos y les daban muerte. La familia Murga decidió construir posteriormente a la Guerra de la Independencia este palacio, en donde habitó el marqués de Linares, junto con su mujer. La relación parecía buena, fructífera, sin embargo, descubrieron que eran hermanos después de tener a su hija. La decisión no fue otra que matar a la niña y emparedarla en un edificio anexo al Palacio de Linares. La mujer murió de pena y el marqués de Linares decidió suicidarse y ser sepultado en el jardín. Desde entonces, las psicofonías nos revelan la presencia de una madre que llama a su hija y de una hija que responde a la madre diciendo: yo no tengo madre. Los trabajadores dicen que aún hoy en día lo que se escucha aquí no es normal.